Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos acá con Jorge Dubati, que es como un privilegio enorme porque cuando hablamos de teatro en Buenos Aires y en Argentina, y también podemos decir en América Latina, estamos hablando con un referente ineludible. En la experiencia como espectador, para mí es una de esas cosas más maravillosas que te pueden definir, y también, bueno, como investigador, por ser doctor en Historia y Teoría de las Artes de la Universidad de Buenos Aires, y un gran hacedor de lo investigativo, abriste camino a un montón de gente, bueno, en fin. Muchas gracias Julia, gracias. No, bueno, pero un privilegio tenerte acá en el marco también del congreso que se está llevando adelante de Historia Pública. Bueno, esta es una oportunidad para hablar con vos, para preguntarte cosas, ¿no? De tu experiencia. Nos interesa pensar la relación entre teatro y estos 40 años de democracia que se conmemoran este año, y en ese sentido, a partir de toda tu investigación sobre el teatro durante la dictadura y la postdictadura, a mí me parecía interesante que nos contaras qué podés contar al día de hoy, digamos, que podés como marcar como hitos, tanto de la historia como también de algunas categorías teóricas como para pensar esa relación, ¿no? Teatro y democracia, digamos. ¿Cómo no? Yo lo primero que podríamos decir es que son 40 años de democracia y también de movimientos antidemocráticos, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Que la Argentina tiene verdaderamente una continuidad a lo largo desde 1930 hasta el día de hoy de componentes antidemocráticos también. Por eso es muy interesante pensar el periodo, por lo menos un concepto posible, es el de postdictadura, ¿no? Claro. Esta idea de no recuperamos una democracia plena o digamos, sin estar hackeada todo el tiempo o atacada, sino podemos hablar de una democracia por momentos muy condicionada, que pasa momentos realmente muy, muy complejos, y elegimos esta idea de postdictadura porque la palabra post tendría como dos grandes inflexiones, ¿no? Lo que está después de la dictadura, o sea, lo que viene después, ya no es dictadura, digamos, es post-dictadura, lo que viene después, pero también lo que es consecuencia de, ¿no? Por ejemplo, el teatro habla mucho de esto, ¿no? De digamos, la pervivencia en la sociedad argentina durante todos los 40 años de democracia de núcleos, subjetividades, acontecimientos antidemocráticos, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho empezar por ahí, por postdictadura. Podríamos decir, digamos, que hay un montón de experiencias de la dictadura que todavía persisten dentro de la sociedad, digamos, y eso que el teatro es un lugar que todavía eso lo refleja de alguna manera. Exactamente. Digamos, el teatro lo pone muy en evidencia, ¿no? De hecho, yo me acuerdo una obra que vi en el año 88 que me partió la cabeza y que la volví a ver 11 veces, Postales Argentinas, dirección de Ricardo Bartiz, que fue mi primer libro, además, el primer volumen que publiqué incluyó el texto de Postales Argentinas, y lo que se decía en ese espectáculo es que la Argentina había muerto, ¿no? Justamente en el nombre Postales Argentinas ya aparece la idea de post-Argentina, ¿no? Es decir, hay una conciencia en el teatro de que después del horror de la dictadura, después de ese corte terrible realmente que todavía hoy no podemos dimensionar en la subjetividad, sí, y en los y cuerpos. En el horror que vivió la Argentina, digamos, después de eso la Argentina ya no es posible, o al menos ya no puede ser la misma que antes de la dictadura del 76 al 83, ¿no? Y durante ese momento tan horroroso, en alguno de tus libros, yo me acuerdo de haber leído como una
como un repliegue hacia el adentro de las prácticas teatrales, dado que nada, en ese momento que quedaba el Teatro San Martín y el Teatro Cervantes, que eran los teatros oficiales, que tenían una programación que estaba vinculada con muchas cosas extranjera, digamos, como ese lugar. Y eso que aún así yo creo que fueron lugares donde muchos se refugiaron, ¿no? Muchos artistas pudieron refugiar durante esa época. Bueno, esas contradicciones, ¿no? Bartís dice justamente, Ricardo Bartís dice en Cancha con Niebla, claro. Un libro muy importante de postdictadura, él dice justamente que él encontró en el teatro un sucedáneo de la militancia, ¿no? Y digamos, y pasó de lo que serían los despliegues macropolíticos a una suerte de micropolítica de la resistencia desde las prácticas teatrales, ¿no? Y podemos decir que, usando los términos de Guattari y Rolnik, el teatro argentino deviene un acontecimiento micropolítico, ¿no? Este es otro rasgo muy importante que, bueno, luego se va a cruzar con la apertura de la Argentina a lo que serían los cambios de la posmodernidad, ¿no? Es decir, es muy interesante eso, estos 40 años de democracia están atravesados por no solamente cambios nacionales, cambios internos, digamos, sino también por conexiones con el mundo, ¿no? Donde podemos hacer, digamos, una especie de periodización. No sería lo mismo los años 80, los años 90, digamos, los primeros años del siglo XXI, ¿no? Es decir, podríamos armar una especie de periodización interna, por decirlo así, en la que se estarían jugando al mismo tiempo los territorios de lo nacional, pero también de lo internacional, ¿no? Claro, bueno, esos son también como experiencias que tienen que ver con todo un despliegue de lo tecnológico y de una apertura de globalización que llega en los 90 y que nos permite también eso. Pero yo volviendo todavía a ese momento con lo que vos decías de Ricardo Bartís, en el sentido de este repliegue interno, esta sucedáneo de la militancia, dice Bartís, hay una vamos, fueron 7 años de horror, 7 años de estar encontrando nuevas formas de lo colectivo. Lo pienso porque no es menor Teatro Abierto en el 81. Exacto. Digo, como espacios de reencontrar corporalidades vinculadas a una nueva modo de estar juntos. Exactamente. ¿No? Y mira, creo que si hablamos un poquito de este periodo como multiplicidad de poéticas, de formas de ver el mundo, digamos, esto que podríamos llamar un auge de lo micropolítico y de lo micropoético también, aparece una forma teatral que habla de esta voluntad de reconstitución del tejido social, ¿no? Que es el teatro comunitario, ¿no? En este año estamos cumpliendo 40 años del grupo Catalina Sur, ¿no? Que es un teatro de vecinos para los vecinos que, digamos, tiene mucho que ver justamente con el teatro como una gran herramienta de reconstitución del tejido social, ¿no? Pero además creo que el mismo acontecimiento teatral tiene que ver con estos procesos de postdictadura, ¿no? Porque el acontecimiento de lo que sería la base del teatro, ¿no? Que es lo convivial, ¿no? Esta reunión de cuerpo presente en el espacio físico, con el cuerpo físico, en presencia física, en territorio, ¿no? Sin mediación tecnológica que permita la sustracción del cuerpo en territorio, eso se transforma en un acontecimiento político en sí mismo, ¿no? Por eso creo que hay algo muy interesante en la Argentina, y es que se valora el acontecimiento teatral en sí, justamente por la reunión, por esta cosa de vivir con los otros, esto de emocionarse no porque la escena te está emocionando, sino porque sentís lo que le está pasando a la espectadora que está al lado tuyo y empezás a ver la obra a través de ella. Digamos, ese convivio teatral es un acontecimiento político en sí mismo. Y por eso creo yo que, digamos, el teatro es un acontecimiento político en un país de desaparecidos, ¿no? Pensemos que el teatro es fundamentalmente
la presentificación de los cuerpos, ¿no? La presencia del cuerpo del otro, esta idea de la ceremonia de invocación a los muertos a través de la donación del cuerpo del actor, del cuerpo del espectador y de la reunión de esos cuerpos, ¿no? Por eso creo que la cultura argentina, digamos, en posdictadura, valora tanto el acontecimiento teatral porque es una forma de exorcizar la muerte, ¿no? Y 20 años después hacemos Teatro por la Identidad. Exacto, exacto. Más o menos así, ¿no? Y fíjate que toda la posdictadura, el teatro está lleno de invocaciones a los muertos. Una vez yo voy mucho al teatro, sí. No puedo... gestionás un teatro también. Estamos ahí peleando en el Cervantes, pero digo, esta cosa de una gran pregunta que era, ¿por qué hay tantos muertos en el teatro argentino, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí aparece un rasgo de posdictadura. ¿Eso lo ves en las dramaturgias? Exacto, exacto. Por ejemplo, la cantidad de obras, no solo vinculadas específicamente al tema de los desaparecidos, por ejemplo, sino también todas las obras que tienen, por ejemplo, que ver con darle la voz al que ya no está, ¿no? Eva Perón, no sé, San Martín, si hablamos de personajes importantísimos, o incluso el caso de algunos símbolos, ¿no? Por ejemplo, el auge de las reescrituras de Hamlet en el teatro argentino, ¿no? Esta idea de Hamlet como la obra que más se hace de Shakespeare en las reescrituras, y en gran parte porque es el padre muerto que regresa, ¿no? Bueno, podríamos nombrar una cantidad de obras muy interesantes, pero hay algo, digamos, que está vinculado al acontecimiento teatral y al duelo, ¿no? Esto que dice Jean Alouche en Erótica del duelo en tiempos de muerte seca, ¿no? Que es que el duelo sería una transformación de la relación con la muerte, ¿no? Sí, también así pensando en un texto que estuve leyendo hace poco que es de Vincent Desprez, La salud de los muertos, pensar en qué lugar necesitamos darle a nuestros muertos y para mantener un vínculo, porque es un vínculo que nutre la vida, no es un vínculo digo, el duelo entendido como un lugar todavía de permanencia, no de algo patológico o en términos, digamos, de sanidad, de salud mental, de que uno psíquica que tiene que terminar de hacer algo, no, eso es una cosa que está permanente, que es vital. A eso me parece que está bueno, ¿no? Exactamente. Es por ahí. Me encanta esto que decís porque yo creo que la espectralidad del teatro tiene mucho que ver con una sanidad de la cultura y del pueblo argentino. De las sensibilidades, de los cuerpos y sus sensibilidades, digamos. Y que además todos tenemos alguna relación con nuestros propios muertos. Así que, digamos, eso... volviendo un poquito también a ese momento de paso, digamos, del horror salimos con las micropoéticas y los micro propuestas, digamos, ¿no? Como algo micropolítico se vuelve. También yo, no sé si era que lo leía a Bartís o a vos, que planteaban esta idea de que tenemos que autogestionarnos, ¿no? Que aparece como a partir de los 80, digamos, aparece más claramente en los 90, sobre todo con lo que fue el neoliberalismo de los 90, donde se acabaron los subsidios, se acabó, digo, llegar al teatro comercial era todo un tema, había unos pocos que llegaban a este lugar. Sí. Entonces, esta necesidad, este motor en marcha que se abre una vez que el horror termina entre la fiesta y el llanto, digamos, con teatro abierto, que después tuvo 2 ediciones más que dan cuenta de este proceso, ¿no? Exacto, exacto. Y con todo lo que fue el paracultural y con todo lo que eran, no sé, los macocos, tantos, porque eran todos disímiles, o sea, todas propuestas poéticas sí. con autonomía, digamos. Exacto, exacto. Uno de los desafíos que tenemos como críticos o como espectadores, espectadoras, es esta multiplicidad, ¿no? Que
que además, el canon de la multiplicidad. Claro, yo lo llamaría un canon de multiplicidad, porque muchas veces yo me preguntaba, ¿qué sería lo representativo? Si yo tuviera que explicarle a un francés o a una alemana, digamos, ¿qué está pasando en el teatro de Buenos Aires? Yo diría, bueno, hay una proliferación de poéticas de mundos diferentes y una gran complicación, que es una cosa maravillosa que le pasa al teatro en postdictadura, que es esta idea de una ampliación del concepto de teatro, ¿no? Ya no hablamos del teatro como se lo hablaba antes, que era un texto para ser representado, que se lo das a un director, ¿no? Que todavía está en algunos manuales escolares. El teatro empieza a ser pensado de otra manera y los límites entre los géneros, las prácticas, ¿no? Empiezan a borrarse, ¿no? Y aparece todo un conjunto categorial maravilloso. Yo creo que por eso podemos decir que el teatro argentino ha tenido una época de oro. ¿Te acordás que se dice que fue entre 1901 y 1910, allá Florencio Sánchez, Roberto Pairó, ¿no? Pero si confrontamos aquella época de un teatro en formación, ¿no? Un teatro que está empezando con los desarrollos del teatro en la postdictadura, yo creo que aquella época pasa a ser una época de plata y verdaderamente estamos hablando de una época de oro en la contemporaneidad, ¿no? Por el nivel de institucionalidad, por la cantidad de críticos, investigadores, por el Instituto Nacional del Teatro, por las nuevas relaciones internacionales con el mundo del teatro argentino, por la multiplicidad de poéticas, por los maestros que tenemos, las maestras, ¿no? Creo que estamos en un momento del teatro argentino, estos 40 años, que es realmente magnífico, ¿no? O sea que podemos pensar que en los cuerpos, en las corporalidades y en nuestras prácticas teatrales, teatrísticas, total. Hay todavía un sostén, un soporte para el pacto democrático. Absolutamente. Yo creo que una de las grandes cosas que le pasa a la Argentina, a la cultura argentina, al pueblo argentino, es el teatro. El teatro entendido en este sentido ampliado, ¿no? Que puede incluir los títeres, la danza, la performance, digamos, el teatro de calle, el teatro de alturas, el teatro de sala, la puesta de los clásicos, ¿no? Creo que una de las grandes cosas de nivelación cultural en el mundo que tiene la Argentina es este teatro en un sentido ampliado. Bueno, ha sido un placer, Jorge. No, para mí. Dicen que la televisión es tirana, se nos va el tiempo. Muchas gracias, me quedaron millones de cosas por preguntarte, pero bueno, será para que sea la oportunidad de que vuelvas otra vez acá. Con mucho gusto, al estudio Julia. de televisión de la Universidad Nacional de Quilmes. Muchas gracias. Así te seguimos preguntando cosas. Un placer. Muchas gracias.